Sujetas en tus manos una taza de café. Caliente, aromático, vigorizante. Es solo una bebida, ¿verdad? Una forma de despertarte por la mañana. Pero, ¿y si te dijera que en esa taza se esconde una historia de espías, revoluciones, inventos geniales e incluso cabras bailarinas? Hoy desvelaremos 20 datos sobre el café que harán que veas tu ritual matutino de una forma completamente diferente. Prepárate para sorprenderte. Empecemos por el principio, con una leyenda que parece sacada de un cuento. Dicen que el café fue descubierto por un pastor etíope llamado Kaldi. Él notó que sus cabras, después de comer las bayas de un arbusto, se volvían increíblemente enérgicas y literalmente empezaban a bailar. Kaldi decidió probar las bayas él mismo, y así fue como el mundo conoció el efecto estimulante de los granos de café. Desde aquellas cabras bailarinas hasta tu taza, el camino ha sido largo y lleno de aventuras. Pues, déjenme empezar con algo completamente inesperado. Cuando uno piensa en café, lo primero que le viene a la mente es esa bebida caliente y aromática en una taza, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que, en sus orígenes, el café no se bebía en absoluto? Sí, han oído bien. Se comía. Esta curiosa tradición se remonta siglos atrás, a las antiguas tribus africanas, especialmente al pueblo oromo de Etiopía, la cuna original del café. Fueron ellos quienes descubrieron por primera vez las propiedades estimulantes de esta planta, pero su forma de aprovecharlas era muy distinta. Su receta, desde luego, distaba mucho de un latte o un capuchino. Tomaban las cerezas de café bien maduras, enteras, con su pulpa y su hueso. Luego, las trituraban cuidadosamente y las mezclaban con grasa animal. De esta masa densa y nutritiva, moldeaban pequeñas bolitas. El resultado era una especie de barrita energética ancestral. Era un alimento altamente calórico y con un potente efecto tonificante. El tentempié perfecto para guerreros antes de la batalla o para pastores en sus largas travesías con el ganado. El sabor, seguramente, sería bastante peculiar. Pero el objetivo no era precisamente el placer gastronómico. La meta era obtener pura energía concentrada, indispensable para la supervivencia. La idea de infusionar y beber café, como lo conocemos, surgió mucho, mucho después. Aunque cueste creerlo, esta bebida, tan común hoy en día en cualquier cafetería, alguna vez fue ilegal. Cuando el café se extendió por la península arábiga, dio origen a toda una cultura, la de las cafeterías. Estos establecimientos se convirtieron en centros de la vida social, hasta el punto de que se les llegó a llamar escuelas para sabios. Allí, la gente no solo se limitaba a disfrutar de la estimulante bebida. Socializaban, jugaban al ajedrez, escuchaban música y, lo que es más importante, discutían las noticias y la política del momento. Y esto, precisamente, no gustó nada a las autoridades. Los gobernantes no tardaron en ver en las cafeterías un foco de disidencia y un caldo de cultivo para potenciales conspiraciones. En el siglo XVI, en la Meca, la situación escaló hasta el extremo. El gobernador local declaró el café una bebida pecaminosa, capaz de embriagar la mente igual que el vino y de estimular el pensamiento radical. Fue prohibido oficialmente. Las cafeterías fueron clausuradas, y todas las reservas de granos quemadas. Pero el amor de la gente por el café demostró ser más fuerte que cualquier prohibición. Este veto no duró mucho. Fue levantado rápidamente debido a la presión popular, y las cafeterías reabrieron sus puertas. Sin embargo, este fue solo el primero de muchos episodios en la historia, en los que las autoridades intentaron tomar el control de esta sencilla, pero influyente, bebida. Y ahora, si me permiten, hablemos de dinero. De mucho dinero. ¿Alguna vez se han preguntado qué papel tan crucial juega el café en la economía mundial? Pues bien, esa taza que disfrutan cada mañana no es simplemente una bebida. Es un pequeño engranaje en una gigantesca máquina global. El café es, de hecho, una de las materias primas más valiosas y comercializadas a nivel global.
¿Y qué significa eso? Significa que se sitúa a la par de recursos tan esenciales como el azúcar, el oro e incluso el petróleo. De hecho, en muchos rankings económicos, el café ocupa un impresionante segundo puesto en volumen de comercio, solo superado por el petróleo crudo. Solo piensen en la magnitud de esta industria. Estamos hablando de una industria multimillonaria que da empleo a más de 25 millones de personas en todo el mundo, principalmente a pequeños agricultores en países en desarrollo. Todo este proceso que va desde la recolección de las cerezas de café en alguna montaña de Colombia, hasta el tueste de los granos en Italia y la preparación de un latte en su cafetería favorita, es una gigantesca cadena económica. Así que, cuando pagan por su capuchino, están participando activamente en una cadena de comercio global que sustenta la economía de países enteros. El café es, sin lugar a dudas, puro oro líquido. Aquí les va un dato para los perfeccionistas, que demuestra cómo la genialidad y las excentricidades a menudo van de la mano. Hablaremos del gran compositor Ludwig van Beethoven. Lo conocemos como el autor de música genial, rebosante de pasión y drama. Pero en su día a día, era un hombre increíblemente exigente y meticuloso. Y esta meticulosidad se manifestaba incluso en su ritual del café matutino. Beethoven estaba tan obsesionado con la idea de la taza perfecta, que no confiaba en nadie para prepararlo. Cada mañana, él mismo, con sus propias manos, contaba exactamente 60 granos de café para su porción, ni 59, ni 61. Precisamente 60. Para él, no era solo una bebida, era un ritual, un acto casi sagrado. Quizás creía que esa cantidad exacta de granos ofrecía el equilibrio perfecto entre sabor y fuerza. O quizás ese proceso monótono de contar lo ayudaba a sintonizar con la creatividad, a ordenar sus pensamientos antes de sentarse al piano y crear sinfonías inmortales. En cualquier caso, esto demuestra lo profundamente que el café puede entrelazarse con la vida, e incluso con el proceso creativo de las grandes mentes. Ahora, pasemos a un tema de lo más exótico y, para qué negarlo, bastante controvertido en el mundo del café. ¿Han oído hablar alguna vez del Kopi Luwak? Es el café más caro del mundo, con precios que pueden alcanzar cientos, e incluso miles de dólares por kilogramo. Pero su valor no reside en una variedad rara o un tueste especial. La clave está en su, digamos, peculiar método de producción. En este proceso participa un pequeño animal parecido a un gato, la civeta o luwak, como se le conoce en Indonesia. Este animal adora alimentarse de las bayas de café más maduras y jugosas. De hecho, solo selecciona las mejores, las más perfectas. Pero aquí viene lo interesante. Los granos de café, que están dentro de estas bayas, su sistema digestivo no puede digerirlos. Al pasar por el tracto intestinal de la civeta, los granos son expuestos a enzimas especiales. Este proceso se conoce como fermentación. Luego, ya se lo imaginan. Los granos son excretados de forma natural por el animal. Los agricultores locales recogen estos excrementos, los lavan meticulosamente, los secan al sol y los tuestan ligeramente. Los conocedores afirman que, gracias a este procesamiento, el café pierde su amargor y adquiere un sabor increíblemente suave, con notas de chocolate y caramelo. Aunque suene, sin duda, bastante impactante, el Kopi Luwak sigue siendo una de las delicias más codiciadas por los gourmets del café en todo el mundo. Pero el nombre, americano, familiar para cualquiera que haya pisado una cafetería, tiene su propia historia militar. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. Los soldados estadounidenses, desplegados allí, estaban acostumbrados a su café de casa. Grande, no muy fuerte, que se bebía en grandes tazas, el llamado café de filtro. El espresso italiano, sin embargo, era una historia completamente diferente. Una taza pequeña, una bebida fuerte, densa y concentrada. Para los soldados americanos, esto era demasiado intenso y poco familiar. Se les ocurrió entonces una solución sencilla y genial. Pedían a los baristas locales
que diluyeran una porción de espresso con agua caliente. Así lograban aumentar el volumen y suavizar el sabor, haciéndolo parecido al que estaban acostumbrados en casa. Los italianos, observando cómo los extranjeros, según ellos, arruinaban su bebida perfecta, con una ligera ironía, comenzaron a llamar a este café diluido café americano, es decir, café al estilo americano. El nombre se popularizó, y así, gracias al ingenio de los soldados y a la ironía de los italianos, nació una de las bebidas de café más populares del mundo, que aún pedimos hoy en día. Y hablando de la intensidad del café, vamos a desmentir un mito muy popular. ¿Qué creen que los despierta más? ¿Una tacita de café expreso o una taza grande del café de filtro de toda la vida? La mayoría, sin pensarlo dos veces, diría, el expreso, claro. Con ese sabor tan potente y concentrado, parece la quinta esencia de la energía del café. Y es cierto, pero solo en parte. Sí, si comparamos el mismo volumen, por ejemplo, 30 mililitros de expreso y 30 mililitros de café de filtro, el expreso tendrá más cafeína. Realmente es más concentrado. Pero la clave está en el tamaño de la porción. Un expreso individual suele tener unos 30 mililitros. Piensen ahora en su taza de café de cada mañana. En ella suelen caber 200 o incluso 250 mililitros de la bebida. Y por este enorme volumen, la cantidad total de cafeína en esa taza grande es, de hecho, mucho mayor que en un solo expreso. Así que, si buscan un verdadero y prolongado chute de energía, una taza grande de café de filtro común puede resultar mucho más eficaz que un expreso, por muy potente que parezca. La cafeína es un estimulante potente, y como cualquier sustancia, tiene su dosis límite. Sí, teóricamente, el café podría ser mortal, pero antes de que empieces a mirar con recelo tu cafetera, déjame tranquilizarte. En la práctica, alcanzar esa dosis es prácticamente imposible. Los científicos han calculado que la dosis letal de cafeína para un adulto promedio oscila entre 150 y 200 miligramos por kilogramo de peso. Para que lo entendamos mejor, si pesas, digamos, 70 kilogramos, necesitarías consumir unos 14.000 miligramos de cafeína. Esto equivaldría a unas 100 o 120 tazas de café normal, tomadas en un periodo de tiempo extremadamente corto. ¿Te haces una idea? Tu organismo sencillamente no podría físicamente contener tal cantidad de líquido. Mucho antes de que te acercaras siquiera a esa línea peligrosa, tu propio cuerpo empezaría a darte señales. Sentirías efectos secundarios muy desagradables, fuertes palpitaciones, mareos, náuseas. Tu propio cuerpo te diría un rotundo ¡basta! Así que puedes disfrutar con total tranquilidad de tu taza de café matutina, e incluso de la tarde. El café es tu amigo, no tu enemigo, siempre y cuando sepas disfrutarlo con moderación. Muy bien. Ahora propongo un pequeño juego. Digan, ¿qué país les viene a la mente si hablamos de la nación más cafetera? ¿Quién se les viene a la cabeza? Seguramente piensen en los carismáticos italianos, esos que preparan un espresso con maestría en cada esquina. O tal vez en los estadounidenses, con sus enormes vasos de latte de Starbucks. Pues no, ambos están equivocados. Cuando se trata del consumo de café per cápita, los verdaderos campeones viven mucho más al norte. Prepárense para la sorpresa, el país que más café consume en el mundo es Finlandia. Así es, los habitantes de la fría y, a menudo, reservada Finlandia. Un finlandés promedio consume alrededor de 12 kilogramos de café al año. Esto equivale a unas 4 o 5 tazas al día y, a veces, incluso más. Para ellos, el café no es solo una bebida para despertar, es una parte fundamental de su cultura y de su vida social. Incluso tienen pausas para el café especiales, reguladas por la propia legislación laboral. Por la mañana, por la tarde, por la noche, en el trabajo, en casa, de visita. El café se bebe siempre y en todas partes. Quizás esto les ayude a sobrellevar sus largos y oscuros inviernos.
Así que la próxima vez que se consideren unos auténticos cafeteros, recuerden a los finlandeses y simplemente sonrían. Muchas personas que buscan reducir su consumo de cafeína optan por el café descafeinado. Parece la solución perfecta, el mismo sabor y aroma, pero sin el efecto estimulante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se elimina exactamente la cafeína de los granos de café? Este proceso no es tan simple como parece, y algunos de sus métodos podrían sorprenderte. Uno de los métodos industriales más comunes implica el uso de disolventes químicos. Los granos de café verdes, sin tostar, se sumergen primero en agua caliente y luego se colocan en una solución especial. Con mayor frecuencia se utilizan cloruro de metileno o acetato de etilo. Estas sustancias se unen a las moléculas de cafeína y las arrastran literalmente fuera de los granos. Después, los granos se lavan nuevamente con agua, se secan y se tuestan como de costumbre. Los fabricantes aseguran que en el producto final solo quedan rastros insignificantes y seguros de estos disolventes. Pero el mero hecho de su uso ya nos hace reflexionar. Por supuesto, existen otros métodos más naturales, como el proceso de agua suiza, que utiliza únicamente agua y filtros de carbón, pero son más caros y complejos. Así que, en la mayoría de los casos, detrás de una taza de descafeinado se esconde un complejo proceso químico. Estamos acostumbrados a llamarlos granos de café. Esta expresión está tan arraigada en nuestro idioma que ni siquiera nos paramos a pensar en su verdadero significado. Pero hoy les voy a desvelar un pequeño secreto botánico. Aquello que llamamos grano, desde la perspectiva de la botánica, no es tal. En realidad, se trata de una semilla o, para ser más precisos, el hueso de un fruto. El cafeto no es un cereal, como el trigo o el centeno. Es un arbusto o un árbol pequeño que produce frutos en forma de bayas. Estas bayas se parecen mucho a las cerezas o a los arándanos. Son pequeñas, redondas, y a medida que maduran, adquieren un color rojo intenso. Dentro de cada una de estas bayas, jugosas y dulces, a las que solemos llamar cerezas de café, se esconden, por lo general, 2 semillas, y son precisamente estas semillas las que nosotros conocemos como granos de café. Suelen encontrarse dentro de la baya, apretadas una contra la otra por sus caras planas. Antes de llegar a nuestra taza, estas semillas recorren un largo camino. Se extraen de la pulpa, se secan y finalmente se tuestan. Así que, técnicamente, cada vez que disfrutas de una taza de café, estás preparando una infusión con las semillas tostadas y molidas de una fruta. El café es una fruta. Suena un poco extraño, lo sé, pero es la pura verdad. El café, más allá de ser una simple bebida, también ha desempeñado un papel sorprendente como herramienta en el mundo del espionaje. De hecho, hubo épocas en la historia en las que una solución de café se convertía en un arma secreta para transmitir mensajes ocultos. Este ingenioso método fue especialmente popular en el siglo XVIII, una época marcada por intrigas y conspiraciones. Imaginen la escena. Un espía redacta una carta aparentemente normal, sin nada que levante sospechas. Pero, entre líneas, usando una pluma mojada en una solución de café fuerte pero ya fría, añadía un mensaje secreto. Una vez seco, el café no dejaba prácticamente ninguna marca visible en el papel. Este parecía completamente limpio. Así, la carta podía ser transportada a través de territorio enemigo sin temor a ser interceptada y leída. Pero ¿cómo el destinatario lograba descifrar este mensaje oculto? La respuesta era sorprendentemente sencilla. Para revelar la tinta invisible, solo hacía falta espolvorear cuidadosamente la hoja con polvo de carbón o grafito. Las finas partículas de carbón se adherían a la capa de café seca, haciendo que el texto secreto se volviera visible. Era un método de criptografía simple, accesible y bastante eficaz para su época. Así que el café no solo servía para mantener la mente despierta, sino también para salvaguardar secretos de Estado.
¿Sabías que el café jugó un papel crucial en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos? ¿La Revolución Americana? Todo empezó con el té. Durante el siglo XVIII, las colonias americanas estaban bajo el dominio del Imperio Británico, y el té era la bebida más popular. Pero todo cambió cuando el gobierno británico impuso un elevado impuesto al té, que los colonos estaban obligados a comprar exclusivamente a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esto provocó una enorme indignación. El punto culminante de la protesta fue el famoso Motín del Té de Boston en 1773. En este evento, un grupo de colonos, disfrazados de nativos americanos, abordó barcos británicos y arrojó por la borda todo el cargamento de té. A partir de ese momento, el té se convirtió en un símbolo de la opresión y tiranía británicas. Renunciar al té se transformó en un acto de patriotismo, una forma de demostrar la propia independencia. Los colonos necesitaban una alternativa, y esa alternativa fue el café. El consumo de café se convirtió en una clara manifestación de apoyo a la revolución y a la lucha por la libertad. Las cafeterías se transformaron en verdaderos cuarteles generales para los revolucionarios, donde se discutían planes y surgían las ideas que, más tarde, sentarían las bases de la Declaración de Independencia. Así, un simple cambio de bebida se convirtió en parte de una gran transformación histórica. Cuando pensamos en países productores de café, ¿cuál es el primero que te viene a la mente? ¿Colombia? ¿Etiopía? Posiblemente. Pero hay un líder indiscutible, un verdadero gigante que ha dominado el mercado mundial del café por más de 150 años. Y ese es Brasil. La magnitud de la producción brasileña es simplemente asombrosa. Este país produce alrededor de 1/3 de todo el café del mundo. Para que te hagas una idea, es más de lo que producen Vietnam, Colombia e Indonesia, los 3 siguientes mayores productores, juntos. Para Brasil, el café no es solo agricultura, es parte de su identidad nacional y de su economía. A este respecto, hay una curiosa anécdota histórica. En 1932, Brasil no tenía dinero para enviar a sus atletas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Qué se les ocurrió? Embarcaron a 82 atletas en un barco cargado con 50,000 sacos de café y los pusieron en camino. En el trayecto, el equipo tenía que hacer escala en diferentes puertos y vender el café para recaudar fondos y así financiar su participación en los Juegos. El plan, sin duda, fue aventurero, pero ilustra a la perfección la enorme importancia del café para este país. Brasil es una auténtica superpotencia cafetera. Aunque no te consideres un experto en café, es casi seguro que has oído hablar de estas 2 palabras, arábica y robusta. Son los 2 tipos de café más importantes y populares del mundo, y juntos, representan prácticamente la totalidad de la producción global. Pero, ¿en qué se diferencian? Vamos a descubrirlo. Imagina que la arábica es un aristócrata sofisticado. Sus granos tienen una forma ovalada, crece en zonas de gran altitud, es muy exigente con el clima y requiere un cuidado meticuloso. Sin embargo, su esfuerzo se recompensa en el sabor, ya que ofrece una paleta de matices increíble, desde notas florales y una acidez frutal vibrante, hasta un dulzor chocolatoso. Su aroma es complejo y multifacético, y contiene relativamente poca cafeína. La robusta, en cambio, es su pariente directo, fuerte y resistente. Sus granos son más redondos. Es una planta menos exigente, crece en llanuras, y es muy resistente a las enfermedades. El sabor de la robusta es más potente y directo, con un amargor pronunciado y distintivas notas a nuez. Pero su principal diferencia radica en el contenido de cafeína. En la robusta hay casi el doble que en la arábica. Además, es precisamente ella la que produce esa crema densa y persistente que tanto valoramos en un buen espresso. Lo más habitual es que, en las cafeterías, disfrutes de una mezcla de estos 2 tipos. En estas combinaciones, la arábica aporta la complejidad de sabor y el aroma, mientras que la robusta contribuye con la intensidad, el cuerpo y esa inconfundible crema
Muchos de nosotros tomamos café antes de trabajar para activarnos y prepararnos mentalmente. Pero, ¿sabías que el café también puede ser un gran aliado en el deporte? Esto no es solo una suposición, sino un hecho científicamente probado. Una simple taza de café negro, tomada aproximadamente 1 hora antes de entrenar, puede mejorar notablemente tu rendimiento físico. ¿Cómo funciona? La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que ayuda a aumentar la concentración y a reducir la percepción de fatiga. Te sientes con más energía y puedes entrenar durante más tiempo y con mayor intensidad. Además, la cafeína favorece la liberación de adrenalina en la sangre, lo que prepara tu cuerpo para el esfuerzo físico. También ayuda al organismo a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía, preservando el glucógeno en los músculos. Esto es especialmente útil en deportes de resistencia, como correr largas distancias, ciclismo o natación. Muchos atletas profesionales utilizan activamente este estimulante legal y accesible para mejorar sus resultados. Así que la próxima vez, antes de ir al gimnasio o salir a correr, prueba a tomar una taza de café. Quizás te sorprendas con tus nuevas marcas personales. La historia de la tecnología está repleta de giros inesperados. Muchos grandes inventos surgieron de profundas investigaciones científicas. Pero la historia de la primera webcam del mundo es mucho más prosaica y curiosa. Nació de la pereza y un gran amor por el café. Todo comenzó en 1991, en un laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. En ese laboratorio, solo había una máquina de café, ubicada en el pasillo, bastante alejada de los puestos de trabajo principales. Los científicos que trabajaban allí solían ir a la cocina en busca de su dosis de cafeína, pero con demasiada frecuencia encontraban la cafetera vacía. Resultaba muy frustrante hacer todo el camino para nada. Fue entonces cuando dos de ellos, Quentin Stafford Fraser y Paul Yardetsky, idearon una solución tan ingeniosa como sencilla. Tomaron una vieja cámara, la apuntaron directamente a la cafetera, la conectaron a un ordenador y escribieron un programa muy simple. Este programa tomaba una imagen de la cafetera cada pocos segundos y la transmitía a la red local del laboratorio. Así, cualquier empleado podía comprobar si había café en la cafetera, sin siquiera levantarse de su asiento. Lo que empezó como una broma se hizo increíblemente popular, y en 1993, la imagen de la cafetera fue subida a Internet, y gente de todo el mundo empezó a seguirla. Así fue como, gracias a esa aversión a hacer viajes inútiles a la cocina, nació un dispositivo que hoy en día encontramos en cada portátil y smartphone. ¿Qué sueles hacer con los pozos de café después de prepararte una taza? Lo más seguro es que acaben directamente en la basura, pues estás cometiendo un gran error. Porque esta masa oscura y aromática es, en realidad, un auténtico tesoro al que puedes darle muchísimos usos útiles en tu día a día. En primer lugar, los pozos de café son un excelente fertilizante natural para muchas plantas, sobre todo para aquellas que prefieren suelos ácidos, como los rosales, las hortensias o las azaleas. Son ricos en nitrógeno y otros micronutrientes muy beneficiosos. En segundo lugar, sirven como un magnífico exfoliante corporal natural. Sus pequeñas partículas exfolian suavemente las células muertas de la piel, y la cafeína residual la tonifica y mejora la circulación sanguínea. Simplemente mezcla los pozos con un poco de aceite de oliva o gel de ducha, y tendrás tu propio spa en casa. En tercer lugar, el café tiene un aroma intenso capaz de neutralizar otros olores menos agradables. Coloca una pequeña taza con pozos de café secos en la nevera y absorberá todos los aromas extraños. Finalmente, el olor a café repele a muchos insectos, como las hormigas e incluso a los gatos, que a veces insisten en usar tus macetas o parterres como arenero. Simplemente esparce un poco de estos pozos donde no quieras verlos. Así que no te apresures a tirar este valioso producto. Dales una segunda vida. Imagínense esto. Una mañana difícil, no han dormido lo suficiente. Se sienten agotados y deshechos.
Van a la cocina y antes siquiera de preparar el café, su simple aroma ya les hace sentir un poco mejor. Familiar, ¿verdad? Pues bien, esto no es solo sugestión. Hay una ciencia real detrás. Estudios han demostrado que incluso el simple olor del café recién molido o recién hecho puede tener un impacto poderoso en nuestro cerebro. Científicos realizaron experimentos con ratas de laboratorio que sufrían estrés por privación de sueño. A un grupo se le permitió oler el aroma de los granos de café, mientras que al otro no. Luego, analizaron la actividad de los genes en su cerebro, y los resultados fueron sorprendentes. En las ratas que inhalaron el aroma del café, la actividad de 11 genes se modificó. En particular, se activaron los genes responsables de la producción de proteínas con propiedades antioxidantes, que protegen las células nerviosas del daño causado por el estrés. En pocas palabras, el simple olor del café ayuda a nuestro cerebro a combatir las consecuencias de la falta de sueño. Así que, cuando por la mañana abren un paquete de café y aspiran profundamente su aroma, no solo lo están disfrutando, ya están poniendo en marcha en su organismo un complejo proceso bioquímico que les ayuda a prepararse para el nuevo día. Y para finalizar, aquí les va el 20º y último dato que conecta el café con el mundo de la alta tecnología y las finanzas. Seguramente habrán oído hablar de Square, el popular servicio de pagos móviles. Es ese pequeño dispositivo cuadrado que se conecta al smartphone y permite aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Millones de pequeños negocios en todo el mundo lo utilizan a diario. Pero, ¿quién lo inventó? Nada menos que Jack Dorsey, cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter. ¿Y la inspiración para este invento le llegó? ¿Cómo no? Gracias al café. La historia es la siguiente. Uno de sus amigos, Jim McKelvey, un artista del vidrio, perdió una venta importante porque no pudo cobrar a un cliente con tarjeta de crédito. Simplemente no disponía de un terminal bancario, de esos voluminosos y costosos. Dorsey y McKelvey, sentados en una cafetería, discutían el problema y buscaban una solución. Su objetivo era crear un dispositivo para aceptar pagos que fuera sencillo, accesible y, sobre todo, móvil. Y fue precisamente allí, en esa cafetería, con una taza de café en mano, donde nació la brillante idea de Square. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo las cafeterías y el propio café siguen cumpliendo su función histórica: ser puntos de encuentro, de conversación y cuna de ideas brillantes capaces de transformar el mundo. Y ahora, atención a estos momentos que lo cambian todo. Imagínense, la primera webcam del mundo no se creó para comunicarnos, sino por pereza y por el amor al café. Cada vez que hacen una videollamada, están agradeciendo indirectamente a una vieja cafetera en un laboratorio de Cambridge. O piensen en Beethoven, el gran compositor, que no podía empezar a crear hasta que contaba sus perfectos 60 granos de café. No era solo un hábito, era un ritual que formaba parte de su genialidad. Y por supuesto, la historia de cómo el café se convirtió en la bebida patriótica en Estados Unidos demuestra que incluso una simple taza puede ser un símbolo de lucha por la libertad. El café no es solo el combustible de nuestro día a día, es un testigo de la historia, un motor de progreso y una fuente de inspiración. Así que, la próxima vez que se preparen una taza, recuerden que tienen en sus manos mucho más que una simple bebida. Tienen toda una historia. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si aprendieron algo nuevo y sorprendente, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas historias fascinantes. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué dato sobre el café les sorprendió más? Dejen su respuesta en los comentarios. Me encantaría leerlos.